Hola, somos del equipo de difusión y en nombre de Fundación Proidesa les damos la bienvenida a la audiencia al webinar de Big Data que realizará Marcelo Ferreira. En esta Webex vamos a conocer sobre cómo utilizar los datos para predecir comportamientos. Marcelo Ferreira es un científico con mucha experiencia en sistemas de información y especialista en el análisis de datos, lo que comúnmente llamamos data mining. Tiene una vasta experiencia académica y es socio y amigo personal de Dorian Pyle, un especialista norteamericano sobre la materia. Actualmente Marcelo dirige el área de sistemas de información de la Municipalidad de Trenquelauquen, lugar donde también reside. Bueno, les contamos que este webinar está siendo grabado y por otro lado, Marcelo, cuando vos nos digas, podemos dar comienzo al Webex. Perfecto, no sé si ahí está saliendo mi voz. Sí, perfectamente. Bárbaro. Bueno, comenzamos cuando quieran. Muy bien. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a este webinar. Bueno, lo que yo les voy a comentar va a ser un poco la experiencia que yo he tenido a lo largo de muchos años de trabajar fundamentalmente con data mining. Hoy en día se está mezclando la frase Big Data, digamos que es correcto, o sea, vamos a ver la diferencia, cómo se relacionan ambas y un poco cómo puedo llegar a obtener la suficiente cantidad de información de los datos como para que esto me sirva para optimizar las decisiones, etcétera. Bueno, lo iremos viendo a través del webinar. Bien, voy a arrancar, voy a bajar el video, así tenemos optimizamos el ancho de banda. Bien, bueno, Big Data y Data Mining, ¿cómo se relacionan entre ambos? En realidad, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de fundamentalmente tres características. Por un lado, tiene que ver con el volumen, ¿sí? Por eso de ahí la palabra Big. Volumen desde dos puntos de vista. Volumen puede ser tanto en cantidad de registros que tengo, como también en cantidad de columnas. O sea, para cada uno de los registros mido una enorme cantidad de características. Por ejemplo, las personas, podría llegar a medir en cada persona diferentes aspectos de la persona, ¿sí? La otra cosa que tiene en cuenta también tiene que ver la variedad. O sea, no solamente me voy a centrar en lo que sean datos duros, sino que incluso puedo llegar a tener imágenes, sonidos, textos libres, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, se supone que si realmente tengo Big Data, si realmente tengo enorme cantidad de datos, bueno, voy a tener que tener una velocidad de acceso lo suficientemente grande como para poder trabajar más o menos cómodamente. Esto sucede porque a veces cuando uno está trabajando con los datos, si tiene que esperar demasiado, uno empieza a perder el hilo, empieza a perder las ideas. Entonces, lo ideal es que uno tenga el acceso a los datos lo más rápido posible, ¿sí? Eso significa más o menos Big Data actualmente. No todas las empresas tienen Big Data, no todas las empresas tienen gran cantidad de volumen. De hecho, hay empresas que tienen muy poco, hay empresas que tienen separado en diferentes fuentes de información, hay mucha cantidad de Excel dando vuelta, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poquitito más después sobre este tema. ¿Y qué tiene que ver todo esto data mining? Bueno, una vez que tengo los datos, yo necesito poder eh, trabajar con esos datos. Bien, data mining tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la metodología, cómo voy accediendo a los datos, qué voy haciendo con los datos, cómo los voy modelando, qué clase de herramientas voy a utilizar, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el tema de data mining, ¿sí? Hoy vamos a ver ambas partes. Bien, lo primero que nos encontramos, que yo quisiera hacer mucho hincapié, es que en realidad cualquier proyecto que tenga que ver con data mining, big data, etcétera, analytics, son diferentes maneras de llamarle más o menos a lo mismo, ¿sí? Necesita tres patas, hay tres patas en cualquier proyecto que son absolutamente necesarias. Lo primero que tengo que tener, obviamente, son los datos. Si no tengo datos, y los datos que estoy teniendo no son los datos correctos, no son los datos que realmente me sirven, entonces el proyecto no tiene mucho sentido, no puedo avanzar. Lo otro que tengo que tener es el analista de los datos, el miner, ¿sí? La persona que sabe analytics, la persona que tiene experiencia
que conoce las herramientas, obviamente también necesito las herramientas. Las herramientas pueden ser herramientas, un paquete comprado, puede ser Python con bibliotecas que hay open source, etc. No interesa cuáles, pero necesito herramientas y necesito saber conocerlas. Los analistas son aquellos que me van a encontrar de los datos las relaciones, ¿sí? Van a encontrar la información en los datos. O sea, el analista está preparado perfectamente para encontrar relaciones en los datos. Pero hay un problema. A veces las relaciones no me sirven para nada. A veces las relaciones son completamente obvias, ¿sí? Entonces necesito la tercer pata, absolutamente necesario para cualquier proyecto que quiera llegar a buen puerto. Lo que necesito es alguien que conozca del negocio. Cuidado, cuando hablo del negocio, hablo en general de cualquier cosa. Si estoy hablando de que estoy analizando datos de un hospital, el negocio, entre comillas, tiene que ver con algún médico, con algo que tengo que ver. Si estoy analizando datos de cardiología, obviamente lo ideal sería contar con un cardiólogo, ¿sí? Pero yo necesito a esa persona. Esa es la persona que va a poder contextuar la información que los analistas de los datos sacan con sus herramientas y entonces va a lograr el conocimiento necesario para poder obtener alguna ventaja de estos datos. Recuerden, siempre, todos estos proyectos tienen un determinado fin. Uno no analiza por analizar, no saca un reporte por sacarlo o armar un modelo por hacerlo. Uno lo que necesita es resolver un problema o encontrar una oportunidad, la mayoría de las veces, ¿sí? Bien, entonces, la única manera de que esto funcione es que tenga esas tres patas. Bien, vayamos a los datos. La verdad que se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Yo hice para este webinar una clasificación muy gruesa, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con los datos estructurados y los no estructurados. Los primeros son los que están normalmente en las bases de datos, en una planilla Excel. O sea, son datos cuya estructura, valga la redundancia, es fija, ¿sí? Yo sé que la columna 4 contiene la edad de la persona, o yo sé que la columna 7 contiene las pulsaciones por minuto de un paciente, etc. O sea, está completamente claro dónde está cada uno de los datos, ¿sí? Estos datos estructurados son los datos que se han venido analizando hace muchos años atrás, ¿sí? Fundamentalmente al principio con modelos estadísticos, después se fueron agregando un poco más de complejidad, pero son los datos quizás con mayor experiencia para el uso y el generar información a través de esos datos. Pero últimamente comenzaron a aparecer datos no estructurados y comenzó a aparecer la posibilidad de poder analizarlos. Estos datos no estructurados son los que vienen de redes sociales, los correos electrónicos, cualquier clase de datos que realmente no coincida con la descripción que di anteriormente de los datos estructurados. Estos últimos datos se supone que pueden llegar a tener mucha cantidad de información. Lo que pasa es que es mucho más complicado acceder a ellos o fundamentalmente encontrar información de ellos, ¿sí? Las herramientas son más complejas, no hay tanta experiencia, no hay tanta cantidad de algoritmos disponibles. Para los datos estructurados hay enorme cantidad de algoritmos disponibles. Bien, un ejemplo, vamos a datos estructurados, por ejemplo datos de clientes. Lo que normalmente yo necesito es que cada cliente aparezca una sola vez, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el primer cliente es el 135, y tengo características. Esto puede llegar a ser, puedo tener 20, 50, 100 o 1000 variables, o sea, la verdad que puedo tener todas las variables que yo haya podido capturar del negocio, de la situación que estoy tratando de analizar, y la cantidad de filas, la cantidad de registros, va a depender fundamentalmente de la clase de proceso que estoy analizando, ¿sí? ¿No? En algunos casos, a veces son muy pocos, inclusive a veces son tan pocos que es muy difícil llegar a sacar alguna conclusión que sea válida para una población, ¿sí? Por ahí a veces tengo mil datos nada más, realmente eso ni siquiera entra dentro de la descripción de Big Data, pero bueno, a veces hay eso disponible. Otras veces hay cientos de miles o millones de estos, ¿sí? Todo va a depender del negocio en el cual yo me involucre para hacer el análisis. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo de datos estructurados son los datos de paciente. Es más o menos lo mismo. Si me voy a datos de salud, puedo llegar a tener... Fíjense que desde el punto de vista del análisis, es casi lo mismo hacer análisis de datos de paciente que hacer análisis
de datos de un banco, por ejemplo, de los clientes de un banco. Es casi lo mismo. O sea, de hecho, los algoritmos no van a encontrar ninguna diferencia. ¿Dónde voy a tener la diferencia? Y cuando vaya a contextuarlo, obviamente que lo voy a tener ahí. Es más, no es lo mismo analizar datos sociales que por ahí datos de algún proceso más natural, ¿sí? Los procesos naturales por ahí tienen mucho más información disponible que un proceso social, ¿sí? Los procesos sociales, la información es muy difícil capturar la información de ahí, con lo cual los modelos van a ser más o menos precisos y esa precisión del modelo también habrá que contextuarla dependiendo del negocio en el cual yo estoy tratando para saber si el modelo es bueno o es malo. Un acierto de un 5% de las veces en determinado situación puede llegar a ser malísima o buenísima dependiendo de la situación. Bien, después vamos al tema de los datos no estructurados. Dijimos, podemos llegar a encontrar mucha información, pero la verdad que no es tan simple sacarlo. Acá pongo un ejemplo, simplemente un ejemplo. Imaginemos que una determinada empresa está queriendo clasificar la clase de problemas que está teniendo con sus productos, con sus clientes, etcétera, ¿sí? Con lo cual, lo que decide hacer es comenzar a analizar todos los datos que tienen, que se van capturando en cada una de las interacciones del soporte con los usuarios. Bien, acá tenemos texto libre. La verdad que no es muy simple encontrar información acá. Existen diferentes técnicas, diferentes algoritmos, existen, básicamente la mayoría tiene que ver con comenzar a encontrar, por ejemplo, palabras bastante particulares de los textos que se están analizando, ¿sí? Ya, por ejemplo, en esto, o por ejemplo, para clasificación de documentos en general, en la parte legal se utiliza mucho para clasificar documentos, en el Estado se utiliza también para, por ejemplo, clasificar ordenanzas, o para la búsqueda y tratar de encontrar documentos similares en la parte de legal, a ver qué otra juicios son similares y que estén en un lugar escrito. ¿Cómo se hace esto? Y básicamente lo que se utiliza es tratar de buscar frecuencia de palabras. Lo que pasa es que si uno busca frecuencia de palabras solamente, voy a tener un inconveniente. Por ejemplo, palabras como los artículos, a, le, los, etcétera, van a aparecer enorme cantidad de veces. Entonces a esto se le busca también las palabras que aparecen en todos los documentos. O sea, si bien yo estoy tratando de identificar un documento, de qué se trata, yo lo que busco es en toda una bolsa de documentos. Entonces, la palabra la aparece en todos los documentos. Por lo tanto, como aparece en todo, digo, no me sirve. Pero una palabra determinada por ahí aparece en 4 o 5 documentos de 200. Con lo cual, entonces, esa palabra me está identificando básicamente esa clase de documento, ¿sí? En general, esta es una manera de trabajar. Hay otras técnicas que no me quiero explayar demasiado ahora, pero esta es una de las maneras de acceder al análisis de esta clase de datos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Supongamos, yo ya tengo los datos, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, acá es donde comienza a aparecer la parte que tiene que ver más con el tema de data mining. ¿Qué hago ahora? Bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que llegar a encontrar la solución. Tengo que llegar a encontrar la solución de qué. Y, por ejemplo, estaba buscando una oportunidad, tenía un problema que tenía que resolver. Un problema típico podría llegar a ser, tengo una empresa y la verdad que me estoy quedando cada vez con menos clientes. Tengo que poner un esfuerzo muy, muy grande para seguir capturando clientes para que no se me achique la masa de clientes. Y ustedes saben que ganar un cliente nuevo es muchísimo más costoso que mantener uno que ya existe, ¿sí? Bien, entonces yo puse una serie de pasos, esto no es fijo, esto depende de cada caso, pero en general yo diría que esto más o menos resume qué es lo que uno hace cuando va desde los datos hacia la solución. Uno debe primero acceder a los datos, debe prepararlos los datos, después se explora un poco, se hace amigo de los datos, después modela, después prueba, y una vez que la cosa está más o menos funcionando, implementa. Y por supuesto, no siempre lo que yo probé con los datos históricos, uno cuando hace el modelo utiliza datos históricos, no siempre lo que yo probé, y aparentemente anda con los datos históricos, funciona en la realidad. ¿Sí? El mapa no es el territorio, tengamos en cuenta eso, con lo cual después hay que verificar. Si la cosa no anda, y bueno,
habrá que volver a empezar, habrá que ver dónde me estoy equivocando, habrá que analizar los errores, pero esto es una cuestión de prueba y error, en gran medida es una cuestión de prueba y error, ¿sí? Si bien hay bastantes metodologías para tratar de hacer la cosa lo más científica posible, en gran medida todo esto también tiene una parte de arte, ¿sí? Bien, por ejemplo, ¿cómo hago el tema de acceder a los datos? Y los datos pueden estar en diferentes formatos. Si son datos estructurados, como por ejemplo en los primeros 3 casos, y lo puedo llegar a tener una base de datos SQL, ¿sí? Hay diferentes firmas que venden bases de datos SQL, si bien cada una tiene su particularidad, en general, digamos que la mayoría comparte un lenguaje bastante común. Si alguno quisiera dedicarse a trabajar con datos, yo diría que es absolutamente esencial tratar de aprender un poco de SQL. No es difícil, no es algo complicado, y vale la pena conocerlo como para poder acceder a los datos, ¿sí? La otra cosa que a veces aparece son documentos de Excel. El Excel es muy simple de usar. Yo me he encontrado que en enorme cantidad de lugares hay mucha gente que no conoce Excel. El Excel es simple, tiene una herramienta tremendamente poderosa, que es poder agrupar los datos eh, con tablas dinámicas, y eso me permite a mí preparar datos para poder luego analizarlos de una manera mucho más simple y todo. Pero bueno, algo tiene que... la verdad que el Excel también es necesario para este tipo de cosas. Aparte, a veces, muchas veces para generar incluso los informes, ¿sí? Otras veces los datos vienen en formato de texto. Bien, ahí no hay que preocuparse demasiado, porque lo único que hay que hacer es que saber cómo subirlo a un Excel o cómo subirlos a la base de datos, ¿sí? Y después aparece la parte más complicada. Por ejemplo, quiero acceder a una página web, o quiero acceder a los datos del soporte, como habíamos del ejemplo anteriormente, los mails, quiero analizar los mails, etcétera. Bien, hay una herramienta relativamente nueva que hace un uso intensivo de los datos de toda clase, que se llama Hadoop, ¿sí? De toda clase, no solamente de datos no estructurados, y que hay especialistas en el tema, ¿sí? No necesariamente el analista de los datos tiene que conocer Hadoop, o tiene que conocer esto. En general, yo creo que siempre vale la pena, al menos, conocer cómo manejarse con las herramientas cuando la gente de tecnología me da los datos. Normalmente me va a dar los datos quizás en una forma de tabla, en la cual yo voy a comenzar a trabajar, y entonces no necesariamente necesito manejar el Hadoop. Pero básicamente el Hadoop lo que hace es manejar, es completamente escalable, uno puede almacenar millones de datos en diferentes computadoras, ¿sí? Y tiene redundancia, o sea, es tolerante a las fallas. La verdad que es una herramienta excepcional, pero bueno, se necesita un especialista sobre ese tema, y no necesariamente el analista de datos tiene que saber cómo manejarlo. Bien, después, una vez que yo tengo los datos, ¿qué tengo que hacer? Prepararlos, básicamente prepararlos. Por ejemplo, supongamos un banco que tiene transacciones de cada uno que hacemos cada uno cuando nos comunicamos con el banco. Cada uno de nosotros se acerca a los cajeros automáticos, se comunica a través de la web, va al cajero humano, llama por teléfono, etcétera, ¿sí? La cuestión es que está permanentemente haciendo transacciones. Bien, en general es muy difícil encontrar análisis que se hagan a modo transaccional, salvo casos especiales. En general, uno no trabaja a nivel transaccional, es demasiado granular, demasiado detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Los ensamblamos, lo ponemos todo en un solo registro. O sea, recuerden por favor, la mayoría de los proyectos, cuidado, no todos, pero la mayoría de los proyectos, se trata de poner en un solo registro el objeto de estudio. Cuando hablo de objeto de estudio hablo de el paciente, el cliente, la máquina si voy a analizar fallas, etcétera. Sí, el objeto de estudio va en una sola fila. Cada objeto va en una sola fila. Un cliente, una fila. No se repite. ¿Y qué hago con cada una de las transacciones? Bien, las voy poniendo como columnas. Por ejemplo, tengo una columna que me dice que este mes, o que durante los últimos 3 meses, se hicieron tanta cantidad de transacciones en cuenta corriente, tanta cantidad en
caja de ahorro, tengo tal saldo en cuenta corriente, etcétera, etcétera, tanta edad, cuál es mi estado civil, cuál es mi zona de residencia, cuáles los canales de atención que normalmente yo me comunico con el banco, etcétera, ¿sí? Bien, eso es de alguna manera comenzar a preparar todos los datos. Y después hay un nivel un poco más detallado, que simplemente quiero comentar nada más que hace falta trabajar con esto, no voy a explicar qué hacer con esto tiene sus complejidades, pero bueno, ¿qué hago con los nulos? ¿Qué hago con los datos nulos? ¿Qué hago? ¿Los reemplazo? ¿No los reemplazo? ¿Qué hago con los outliers? Un outlier es un dato que está demasiado lejos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una persona que tiene 102 años. Esa persona está muy lejos del promedio de la máxima. Normalmente yo tenía la máxima cantidad de edad era 85, 90. ¿Qué son 102? ¿O qué son 110 años? Está demasiado lejos. ¿Es realmente un error o no? Bien, hay que ver qué se hace con todo eso, ¿sí? Otras veces, algunas herramientas que nosotros usamos para hacer los análisis, para hacer los modelos, necesitan que los datos sean numéricos. Lo que pasa es que no siempre los datos que yo tengo en mi base de datos son numéricos, a veces son categóricos. Con lo cual, ¿qué hago? ¿Los tengo que transformar o los tengo que dejar de lado? ¿Y cómo los transformo? Bien, todo esto tiene que ver con la preparación de datos, ¿sí? Hay un libro enorme de Dorian Pyle que se llama Data Preparation for Data Mining, que justamente tiene alrededor de 10 capítulos que habla sobre este tema. Es medio como la Biblia de la preparación de datos, y creo que no se ha hecho ningún otro libro más porque aparentemente no hacía falta, porque está completamente detallado cada cosa que se tiene que hacer ahí. Bien, vamos ahora a la parte de exploración. Ahora tengo que familiarizarme con los datos. Explorar los datos es tremendamente útil porque a mí me permite, primero, validar que los datos que estoy teniendo son realmente los datos que yo esperaba tener. A veces la gente de tecnología, o yo me comunico con la gente de tecnología y le dije, ¿sabés qué? Necesito el dato de la persona que sea bla, bla, bla. Bien, no necesariamente lo interpreta correctamente y me manda datos que cuando yo lo empiezo a mirar, de repente empiezo a ver cosas raras, ¿sí? Entonces tengo que asegurarme que realmente esos datos sean los correctos. Entonces, explorar los datos me permite, en principio, validar que realmente los datos que estoy teniendo son los que yo creo que tengo, ¿sí? No hay que dejar suposiciones para nada, tengo que estar completamente seguro que son los datos que realmente pedí, ¿sí? En caso de que yo haya pedido los datos. Bien, yo tengo los datos, tengo que explorar para hacer todo esto. ¿Y cómo los exploro? Realmente, si los agarro así crudamente, esto es una tabla, por ejemplo. La verdad que no puedo sacar muchas conclusiones. ¿Qué debería hacer con esto? Y yo, una de las cosas que puedo llegar a hacer con esto es ordenarlos de alguna manera, graficarlos. Entonces, puedo comenzar a encontrar patrones, ¿sí? Estos patrones me permiten a mí conocer un poco más acerca de los datos, ¿sí? Por ejemplo, la tabla que veíamos en la diapositiva anterior es exactamente igual a el gráfico que está a la izquierda. En ese caso, fíjense que yo acá rápidamente me doy cuenta que tengo una gran cantidad de números bajos, ¿sí? Y que los números altos son cada vez menos. Bien, eso es importante quizá porque por ahí me está validando lo que yo esperaba encontrar. Imagínense que estoy hablando de salarios. Quizás en una determinada empresa, en una determinada área, la mayoría de los salarios son más bajos y hay algunos menos salarios que son un poco más altos. Y bueno, pues esto me podría estar confirmando que realmente no estoy tan equivocado, ¿sí? O sea, eso, comenzar a ver patrones estructurales es tremendamente útil, como para empezar a darme cuenta, inclusive a veces ni siquiera sé. Por ejemplo, a la derecha me aparece un gráfico de distribución. ¿Cómo se distribuyen los datos? Los datos pueden llegar a ser categorías. En el eje X ahí tengo cada una de las categorías y qué cantidad tengo de esa categoría. O pueden ser rangos numéricos. Por ejemplo, estos podrían llegar a ser edades, podrían llegar a ser ritmos cardíacos, etcétera, ¿sí? Fíjense que el gráfico de la derecha tiene una diferencia con el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha me está diciendo que la mayoría está por el medio. El gráfico de la izquierda me dice que la mayoría está por abajo, ¿sí? El gráfico de la derecha parece ser una distribución que tiende a ser normal. Habría que analizar un poco más, pero por lo menos voy conociendo cada vez más los datos, ¿sí? Bien, a veces es posible que yo necesite conseguir tratar con datos que tienen que ver con van modificando en el tiempo, con lo cual necesito buscar patrones temporales, ¿sí? Por ejemplo, a veces es importante ver las tendencias de los patrones temporales o ver ciclos, ¿sí? Esa es otra de las
de los patrones que yo podría llegar a encontrar, y quizás me comienzo a dar cuenta que está pasando. Por ejemplo, cuando hay tendencias, en el caso de la izquierda, antes de hacer un análisis, antes de hacer un modelo, quizás lo que tengo que hacer es eliminar esa tendencia. Con lo cual, quizás lo que puedo llegar a hacer es restarle a cada uno de los puntos la línea de tendencia, con lo cual eso lo achato, y entonces el modelo puede llegar a ser un modelo mucho más preciso que en el caso de que lo hubiese trabajado con los datos crudos, ¿sí? La otra cosa que puedo llegar a hacer es comenzar a buscar relaciones entre variables. A veces a mí me interesa conocer relaciones. Por ejemplo, acá yo veo que hay una relación en el gráfico de la izquierda. A medida que la variable X es más grande, la variable Y también es más grande. Es más, por lo que puedo ver, parece que la relación es una relación lineal. O sea, yo podría llegar a dibujar una línea, no parece ser una curva. Eso puede llegar a ser importante porque de alguna manera comienza a seleccionarme la clase de herramienta que voy a trabajar con los datos. A veces los datos son lo suficientemente lineales, entonces voy a trabajar con herramientas lineales. ¿Por qué? Y porque la herramienta tiene varias ventajas respecto de las otras herramientas no lineales. Son más simples de trabajar, el modelo es un poco más robusto, o sea, es más general, seguramente cuando lo aplique en producción al modelo en la vida real, seguramente se va a comportar bastante parecido a lo que yo estuve investigando en los datos históricos. La verdad que tiene. Entonces, el darme cuenta de la clase de relaciones que yo tengo también me ayuda, ¿sí? En el gráfico de la derecha, por ejemplo, estoy teniendo una relación de 3 variables en donde no hay absolutamente nada que ver con unas relaciones lineales, hay unas relaciones completamente no lineales, con lo cual voy a tener que sí o sí trabajar con herramientas que son que tienen la capacidad de modelar todo eso, ¿sí? O si no es así, por lo menos transformar los datos para linealizarlos. Esta es otra técnica que también se utiliza, ¿sí? Bien. Vamos al el siguiente tema, que tiene que ver con modelar. O sea, fíjense qué hicimos hasta ahora. Accedimos a los datos, los preparamos, ya los tenemos listos, lo exploramos, ya más o menos lo tengo claro. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que modelar. Tengo que armar un modelo. ¿Por qué voy a modelar? ¿Cuál es la ventaja de poder modelar? Bien, después vamos a ver para qué voy a modelar. En principio, a mí me gustaría dejar claro que un modelo es de alguna manera como una representación resumida de los datos, ¿sí? La idea es, ¿habrá alguna manera de toda esta pila de datos que tengo poder resumirla en una ecuación, en un pequeño programita, en algún tipo de relación? ¿Habrá una manera de hacerlo? Piensen en lo siguiente, nosotros muchas veces hablamos de ciencia de datos. ¿Por qué hablamos de ciencia de datos? Porque en realidad todo este trabajo se parece muchísimo a lo que hace un científico. ¿Qué hace el científico? El científico consigue datos de la naturaleza, ¿sí? Datos que me vienen a través del entorno, ¿sí? Y con todos esos datos tratan de encontrar alguna relación, alguna ecuación matemática que pueda resumirlo. Por ejemplo, me voy muchos años para atrás, ¿sí? En la época, en alrededor del 1600, un señor que se llamaba Tycho Brahe le encantaba mirar el cielo, con lo cual comenzó a levantar un mapa celeste de todos los planetas, los movimientos de los planetas, dónde estaban las estrellas. Fue la base de datos más precisa y más poderosa y más grande que existió en esa época. Y aparte, cuando se comparan con datos actuales, la verdad que el error que cometió Tycho Brahe sin telescopio fue casi mínimo, ¿sí? Bien, pero ¿qué hacía con esos datos? Nada, no sabía qué hacer con esa cantidad de datos. Fue la tarea de otro científico que se llamaba Kepler, que ¿qué fue lo que hizo? Levantó toda esa cantidad de datos y empezó a pensar, a ver cómo podía modelar, de qué manera podía armar un modelo del universo, un modelo de cómo funcionaban las órbitas de los planetas, en particular él se dedicó especialmente a un planeta, Marte, y y se volvió loco hasta que encontró la relación. Y encontró la relación. Pudo, en 3 simples ecuaciones, poder describir todos los cuerpos que rotan alrededor de los cuerpos, todos los cuerpos del universo. Esto fue fantástico. Redujo una enorme cantidad de datos a 3 ecuaciones. Bien,
nosotros cuando modelamos intentamos hacer lo mismo, queremos reducir absolutamente todos los datos que me da la empresa, que me da el proceso que yo estoy tratando de analizar, en algo muy, muy, muy pequeñito. ¿Por qué? Porque después puedo jugar con eso, puedo expandirlo, puedo mirar, puedo ver qué sucede, qué pasa así, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa en este caso? Imaginamos que tenemos esta relación. Esta es una relación, por ejemplo, de centímetros cúbicos en el eje X y potencia en el eje Y, ¿sí? Yo estoy viendo que estas maquinarias, que estos motores que tengo dando vueltas acá, tengo muchos, tengo diferentes. Y yo digo, ¿cómo podría hacer un modelo que yo sé que no va a ser perfecto? Pero no me interesa, de alguna manera lo quiero reducir a algo. ¿Cómo puedo hacer? Bien, un modelo de esto es una línea recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la línea recta, acomodarla de tal manera que el error, o sea, la distancia de cada punto a la recta en conjunto, sea la menor posible. Una vez que tengo eso, tengo una ecuación de la recta. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de la recta? AX más B. Bien, acá que tengo 0.02 por la cantidad de centímetros cúbicos más 40, y eso me va a dar la potencia del motor este, ¿sí? Y tengo el modelo. ¿Me sirve o no me sirve? Esa es otra cuestión. Después veré si el error que estoy cometiendo con la recta al punto lo acepto o no lo acepto. Eso es otra cuestión, ¿sí? Pero bueno, quería simplemente mostrar que es de alguna manera un modelo. Lo que tengo que hacer es encontrar la forma de los datos, y esa forma tiene que tener o forma de ecuación o forma de algún pequeño programa, pero tengo que reducir, pongámoslo de una manera, si yo tengo terabytes de información, reducirlo a apenas unos kilobytes de información, ¿sí? Eso es lo que necesito hacer. Bien. Para esto, como modelo. Bien, yo lo que tengo acá son básicamente algoritmos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de encontrar los algoritmos que encuentren la forma de estos datos. Tengo algoritmos lineales, como decías anteriormente, regresiones lineales, tengo árboles de decisión, tengo redes neuronales. Redes neuronales es una cosa muy, muy, muy vieja que está teniendo mucho, mucho auge actualmente, se utiliza mucho en lo que tiene que ver con aprendizaje automático. Han venido evolucionando porque evolucionaron los algoritmos para tratar de trabajar con redes neuronales cada vez más complejas, cada vez más grandes, ¿sí? Y por otro lado, ha venido evolucionando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el hardware, con lo cual esto me produce a mí la posibilidad de generar aprendizaje automático y tirarle una enorme cantidad de información a las redes neuronales para que por sí solas aprendan las relaciones que existen y puedan después yo tirarle una nueva relación, hacer una pregunta y que la red me la termine contestando. Esto, ustedes verán que hay enorme cantidad de éxitos, ¿sí? Por ejemplo, el Shazam, no sé si alguno de ustedes ha usado el Shazam para descubrir la canción, la verdad que anda fantástico, uno pone una canción y automáticamente le dice qué es la canción que está sonando, bueno, era hecho con una red neuronal. Los autos autónomos están hechos con redes neuronales, etcétera, ¿sí? Bien, sigo avanzando. ¿Para qué modelamos? En general yo diría que modelamos a veces para entender, a veces para clasificar y a veces para predecir, ¿sí? A veces una combinación de todo en el mismo proyecto. Para entender, básicamente lo que quiero hacer es tratar de entender de qué se trata, qué está pasando con mis clientes. A veces ni siquiera necesito el modelo final para aplicarlo, no voy a aplicar esa ecuación final. Con haberlo entendido me alcanzó. Por ejemplo, hace muchos años atrás, uno de los bancos se dio cuenta que los clientes tenían más probabilidad de cerrar sus cuentas en el banco, tenían menos probabilidad de cerrar sus cuentas en el banco si tenía un débito automático de algún servicio. Lo cual, cuando uno lo comienza a pensar, dice, sí, es completamente lógico. Bien, entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ya está, con esto me alcanzó. Lo que voy a hacer, voy a ofrecer a todos mis clientes la posibilidad de poner débito automático a algún servicio que tenga, y para tratar de que la persona lo haga, lo que voy a hacer es directamente decirle, ¿sabes qué? Necesito, te voy a pagar el primer servicio que vos tengas, te lo pago yo, te lo paga el banco. Y el resto, bueno, lo quedás vos. Realmente una muy buena idea, simplemente con haber entendido qué era lo que pasaba, ¿sí? Clasificación, bien, a veces uno clasifica con etiquetas, uno ya tiene prearmado una clasificación de lo que tiene que hacer, con lo cual ya sabe cómo clasificar cada cosa, pero necesita que cada nueva cosa que aparezca, saber en qué etiqueta lo pone. Bien,
uno arma un modelo para poder, en base a las características del objeto, automáticamente se clasifique. Y otras veces clasificamos sin saber qué vamos a encontrar, no está previamente etiquetado, ¿sí? Por ejemplo, queremos armar segmentos de mis clientes, en donde no sé cuántos segmentos tengo, no sé si tengo 3, 4 o 5 segmentos. Bien, esos son otros modelos. Y por último, una de las cosas que quiero hacer quizás tiene que ver con modelar, ¿no? Predecir. Quiero predecir, por ejemplo, los diagnósticos. Yo tengo diagnósticos que predecir, o sea, los diagnósticos en base a síntomas, en el caso de salud. Quiero predecir, por ejemplo, averías de motores, ¿sí? Averías de maquinaria, qué sé yo. Quiero predecir la bolsa, ¿sí? Eso tiene que ver con la predicción. O sea, modelo básicamente para estas 3 clases de actividades que voy a hacer. Bien, quiero dar ahora rápidamente, porque se me acaba el tiempo, 3 casos rápidos. El hospital italiano es un caso muy viejo, pero me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que quería ver era qué pasaba con los clientes que volvían, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a analizarlo con mucha cantidad de datos y se dio cuenta de algo, muy rápidamente, que había una insuficiencia en la prescripción o falta de adherencia al tratamiento. O sea, las personas se iban con su tratamiento pero no lo hacían. Entonces eso le traía, lo perjudicaba. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a poner el foco en eso fundamentalmente. A ver qué herramienta podemos darle al paciente para decirle que toma esto, toma aquello. Hoy en día, en aquel momento no, pero hoy en día existen ya aplicaciones del celular que uno puede utilizar para hacer ese tipo de cosas, para recordar que uno tiene que tomar un medicamento. Bien, este me pareció un caso realmente muy interesante. Otro caso tiene que ver con riesgo crediticio. Veraz, el índice Veraz, el score Veraz, por ejemplo, lo que hace es medir el riesgo de que una persona deje de pagar o no, por supuesto. Bien, en este caso particular, una de las empresas lo que quería hacer era bajar la exposición. O sea, la exposición significa el dinero que tengo en la calle, porque yo estoy dando, de alguna manera, crédito, líneas de crédito para que vengan. La empresa lo que quería hacer era, yo quiero bajar esa línea de crédito, no quiero tener tanta línea de crédito, pero tampoco quiero perder este negocio, no quiero perder volumen. Entonces, ¿qué se hizo? Armó un score de riesgo de crédito y aquellos que tenían poca riesgo de no pagar, le extendían el crédito, y aquellos que tenían mucho riesgo de no pagar, le achicaban el crédito. Con lo cual, baja de alguna manera la exposición, la bajó un 60%, y a su vez comenzó a incentivar las compras en los clientes menos riesgosos, ¿sí? El otro caso es el tema de fuga de clientes. A veces uno necesita encontrar cuáles son las razones por las cuales se van los clientes. Fue un poco lo que conté recién, ¿sí? El tema de la comisión de los servicios, la decisión de los débitos automáticos fue el caso en particular. En otros casos, haciendo la segmentación, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Un supermercado quería tratar de segmentar para entender qué es lo que tengo. Hay clientes, de repente se encontraron con que había clientes que iban fundamentalmente a sacar ofertas. Había clientes que no le daban el segmento 1, por ejemplo, tiene 1.7 productos en oferta que compra, contra casi el doble del segmento 2, que está fundamentalmente buscando, son cazadores de oferta quizás, ¿sí? Bien, entonces, para esa clase de clientes, ellos pueden comenzar a trabajar en forma bastante particular. Bien, medio como para ir terminando. Me gustó mucho una frase que leí de la empresa McKinsey, ¿sí? Que dice básicamente, la revolución no viene, ya está en marcha. Hay algunas empresas que todavía no están subidas arriba de esta revolución, ¿sí? Entonces, hay otras que obviamente ya nacieron con esto. Google, Facebook, todo esto, ellos son de alguna manera la revolución, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que para mí tendrían que hacer los CEOs de las empresas? Primero, tendrían que estar convencidos que realmente los datos, el hecho de tomar decisiones en base a datos, las va a optimizar, ¿sí? Y una vez que ellos están convencidos, tienen que liderar personalmente el cambio, ¿sí? Tienen que comenzar a conocer las palabras claves, etc. Por otro lado, toda la organización debe estar comprometida. Por ejemplo, en una reunión en donde hay un directorio, diferentes jefes de área, cuando un jefe de área comenta algo que está sucediendo, quizá el director, como para ir dejando bien claro la importancia de manejar los datos, debería decir, ¿qué dicen los datos respecto de esto que vos me estás diciendo? Si ese jefe de área no lo tenía demasiado claro,
Entonces, la próxima vez seguro que va a venir con las cosas claras desde el punto de vista de los datos y, por supuesto, va a bajar toda esa información hacia, hacia toda la gente que trabaja con ellos. Por otro lado, siempre recordemos que vamos en busca de algo para mejorar, ¿sí? O sea, las estrategias de análisis tienen que estar basadas en el valor que voy a tener. Si no hay un valor atrás, es muy difícil llevar adelante un proyecto como esto. Y por supuesto, tengo que tener una métrica completamente definida para ver qué tan bueno fue mi acción, ¿sí? Y por último, obviamente, necesito tener datos confiables, integrados y limpios, ¿no? O sea, que no sean toda basura, ¿sí? Bien, listo. Yo terminé. Ahora voy a empezar a ver el tema de las preguntas que me han comenzado a hacer. Bien. Escucharon todos, me imagino, ¿sí? Porque acá tengo una persona que no escuchó. Vanessa no escuchó, dijo solucionado, así que supongo que quizá habrá sido un problema de Vanessa, ¿no? Bien. Brian pregunta cuál es la técnica que recomendás para la modelación de datos. La verdad que depende mucho de cada problema en particular, ¿sí? Yo siempre digo que, supongamos, o sea, es muy general la pregunta, depende mucho de los datos, pero cada vez que se puede utilizar las herramientas más simples, muchas veces una simple regresión lineal o una simple regresión logística soluciona el problema. Si uno se mete con redes neuronales, que realmente es apasionante, que está buenísimo, está bárbaro, pero ojo que es muy difícil trabajar con ellas, ¿eh? No es fácil trabajar con ellas, con las redes neuronales. Tiene muchos parámetros. Yo trabajé alrededor de 5 años con redes neuronales, realmente que a mí me encanta, o sea, pero no es simple. Las redes neuronales tienden a memorizar los datos más que obtener las relaciones, ¿sí? Entonces, alguien me dice acá, ¿es necesario modelar para incorporar redes neuronales? Sí, no sé qué quiere decir modelar para incorporar redes neuronales. O sea, que lo que se hace normalmente es trabajar cuando uno quiere modelar, puede utilizar las redes neuronales, ¿sí? ¿Es común que el científico de datos sea también experto en Hadoop? No necesariamente, no tiene por qué, no tiene por qué. De todas maneras, qué sé yo, siempre es bueno tenerlo, ¿no? O sea, cuanto más uno sabe, mejor, porque está cada vez menos limitado por el acceso a los datos que tiene, pero no necesariamente. ¿Cuál sería el mejor software para hacer análisis? Perdón, esto fue en privado. Nos quedamos después en privado. De todas maneras, yo diría que quizás el software es casi diría yo como un commodity, ¿no? O sea, el software es mucho más importante el conocimiento necesario para analizar que la herramienta en sí misma. Yo diría que casi todas las herramientas son buenas. Algunas son más caras, otras son más baratas, algunas son gratis. En general, es mucho más importante el conocimiento que la herramienta en sí misma, ¿sí? Otra persona me dice, para comenzar a involucrarse en el mundo de data mining y big data es importante tener sólidos conocimientos de estadística, ¿cierto? Yo diría, o sea, obviamente se necesita conocimiento de estadística, uno no puede trabajar sin conocer un poco de estadística. Lo que pasa que cuando uno trabaja en data mining, en general, uno trabaja con enorme cantidad de datos, con lo cual, por ahí uno valida más con los datos que dejó aparte que con una prueba estadística. De todas maneras, mi recomendación es que por supuesto debe conocer estadística. Uno debe conocer, aunque sea los fundamentos, cómo hago para comparar dos muestras, el teorema central del límite, tener completamente claro de qué se trata. Sí, aparte, en algunos casos hay muchos modelos que están basados en estadística. Con lo cual sí, la verdad que sí, que vale la pena. No sé qué quiere decir sólido, pero sí, por lo menos un conocimiento de estadística tiene que tener, sí, sin lugar a dudas, ¿sí? Sobre todo para que el tema sea
los resultados sean lo más buenos posible, ¿no? Alguien me pregunta cursos sobre el tema de análisis de datos. La verdad que cada vez hay más. En las universidades, hay cursos privados. Nosotros aquí en Trenquelauquen, por ejemplo, ahora vamos a abrir un espacio de todo esto que tiene que ver con ciencia de datos, yendo de a poco. Eh, la verdad que a mí me gusta mucho leer y trabajar con los datos, ¿sí? De todas maneras, digamos que hay de todo un poco, ¿sí? Tienen que analizar a ver qué es lo que quieren. Yo no sabría recomendar uno en particular. Alguien me pregunta qué relación existe entre data mining, big data y data science. O sea, la relación entre data mining y big data es más o menos lo que expliqué hoy al principio cuando arrancábamos, ¿no? O sea, data mining de alguna manera pertenece a big data. Big data hablamos fundamentalmente de los datos. No hay una definición clara. Si uno empieza a buscar en internet, empiezan a googlear, van a ver que hay definiciones de toda clase. No hay una definición completamente clara, ¿sí? Pero en grandes rasgos tiene que ver con esa posibilidad de tener a disposición enorme cantidad de datos, ¿sí? Y por supuesto, la posibilidad de poder analizarlos. ¿Con qué lo analizo? Y con data mining. Con data mining, perdón. ¿Y cómo le llamo a todo eso? Y le puedo llamar data science, o sea, de alguna manera es cómo hago yo para obtener información de los datos, conocimiento de los datos, reglas, patrones, etcétera, de los datos, ¿sí? Bien. Me piden recordar el nombre de un libro, lo comento y ya iríamos terminando porque ya se nos acaba el tiempo. El libro se llama Data Preparation for Data Mining. El autor es Dorian Pyle, Pyle, ¿sí? Ese es medio como la Biblia de la preparación de datos. Bien. Tengo algunos otros, pero me parece que se nos está acabando el libro. Libros recomendados para iniciar casos prácticos de análisis de datos, sí hay muchos. Un libro un autor que a mí me gusta mucho, que he leído bastantes, es Michael Berry y Gordon Linus, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que se llama Mastering Data Mining, etcétera. Pero bueno, hay muchos. Si uno empieza a googlear, la verdad que hay mucha cantidad de libros buenos dando vuelta. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención con todo esto. Quedamos en contacto, se pueden contactar con la Fundación Providesa para pedirles mi mail si necesitan consultarme algo, no tengo ningún inconveniente en contestarles todas sus preguntas, quedo a disposición de todos, ¿sí? Desde ya, muchas gracias nuevamente por haber asistido. Gracias, gracias a todos.